Aquí los comparto primero el diagnóstico de historia y les comparto enseguida el de asistencia. Ya, sí, yo creo que empezamos el tiro, aprovechando que somos 15, partamos para ver cómo estamos. Así también puedo ver eh, en qué área está, ¿no es cierto?, más débil, y así haga- realícenla. Y en breve continuamos, ¿ya? Sí, les confirmo al tiro el tiempo. Bueno, cualquier cosa para los que no alcanzaron a escuchar mi nombre, Julio Palominos es mi nombre, ¿ya? La clase de lunes, obviamente, ¿ya? Eh, les confirmo enseguida, no creo que más de... Deberían tener una hora, supongo, pedagógica, los 45 minutos para realizarla. Eh, yo creo que tienen las capacidades para poder hacerlo lo antes posible. Disculpe, la pregunta 10 del diagnóstico se muestra un gráfico. Es que no sale y ¿qué hago en ese caso? Lo veo enseguida. Quizás no se actualizó, no se te cargó, disculpa, te confirmo el tiro. Ya, sí, efectivamente en la 10 nos sale el gráfico. Voy a tratar de conseguirlo. Dame un segundito. Se los presento. Bueno, obviamente continúen y no se queden pegadas en esa, po. Ya voy a tratar de conseguirme el gráfico. Pregunta 17 sobre un texto de ideología, pero no me aparece. Dame un segundito. Ya, sí, continúen nomás. De todas maneras, si no alcanzan, si finalizan y les quedan esas dos, eh, sí, sí, estoy de acuerdo con el que falta el 10 en la pregunta 10, Josefa. Em, Estoy tratando de conseguirme las imágenes para poder tratar de compartírselas acá a través de la pantalla. De todas maneras, si no, marquen cualquiera y voy a solicitar de que anulen la 17 y la 10, si es que no alcanzamos, porque son un par de preguntas y para que estemos media, media hora, una hora esperando, no tendría sentido. Hola John. Sí, dame un segundo, te vuelvo a compartir el diagnóstico. La pregunta 15, dame un segundito. Ya. ¿Cuál de los siguientes ejemplos representa el rol de la sociedad civil en el desarrollo sustentable? Ya. Eh, ¿Cuál de los siguientes ejemplos representa el rol de la sociedad civil en el desarrollo sustentable? La promulgación de una ley ambiental por el Congreso, el subsidio estatal a empresas de reciclaje, la creación de un plan urbano en el Ministerio de Vivienda y la organización de vecinos que promueven el uso de energías limpias. Ya. Aquí tenemos que ver cuál es, qué sería la representación de la sociedad civil con respecto a lo que entendemos por desarrollo sustentable, ¿ya? Sociedad civil, ¿ya? Aquí hay dos conceptos importantes, sociedad civil y desarrollo sustentable, ¿ya? Ya, sí, no, van a anular la 10 y la 17, así que pongan cualquiera. No sé si es que creo que es limitante, si es que no la marcan para poder enviar el formulario. Si es que no me equivoco. Si no, la dejan en blanco nomás. Súper. Creo que ya estamos listos, po. Ya, supongo que como nadie más, porque de los que cuento deberían quedar tres. Pero para que hagamos honor al tiempo. No sé si quieren tomarse ahora un receso o lo hacemos más rato. Un receso de 5 minutos, chiquillos. Cosa para ir al baño, tomar o prepararse un tecito y tenerlo a mano.
continuemos, ¿ya? Hagamos honor al tiempo, nos queda una horita. Les quiero comentar más o menos también cómo va a ser el día lunes, ¿ya? Si se fijan, bueno, si quieren les comparto el horario. ¿Quieren que les comparta el horario? Ya que estamos comenzando. Vale, ya, súper. Denme un segundo, se los comparto enseguida. Si se fijan, bueno, los días jueves y en la mañana hay biología, los sábados y domingos a la misma hora de las 11 hasta las 12:30 hay comprensión lectora con el profesor Ricardo Rojas y la profesora Tamara Bravo. Ya el día jueves, ¿cierto? Se encuentran con historia a partir de las 4:30 y los sábados matemáticas desde las 4 con el profesor Leonel. Nosotros estamos acá el lunes desde las 5 hasta las 7. Tienen conmigo, después tienen con la profesora Celeste desde las 7 hasta las 8:30, ¿ya? Eh, bueno, ahí también tienen los otros días, ¿no es cierto? Matemáticas químicas, o sea, martes química desde las 7 y matemáticas desde las 8:30. Física ahora desde las 6 hasta las 7, hasta las 8. Historia también desde las 7 hasta las 8 y, bueno, comprensión lectora desde las 8:30 hasta las 9:30. Matemáticas desde las 8:30 hasta las 9. En el jueves, bueno, como les decía, desde las 4:30 historia y después desde las 6:30 hasta las 8. Matemáticas desde las 6 el jueves hasta las 7, hasta las 7, hasta las 8, disculpen. Y de nuevo matemáticas con otro profesor desde las 8 hasta las 9. Biología tienen solo el jueves, desde las 7 hasta las 8:30. Y el viernes matemática, con el profesor Jason. ¿Tienen este horario? Yo supongo que se lo harán llegar al correo, al WhatsApp, se les facilitará de alguna manera. Pero para su conocimiento, chiquillos, yo voy a estar solo el día lunes, ¿no es cierto? De las 5 a las 7. Bueno, como les comentaba al inicio, mi intención es hacer una hora de clases, ¿ya? Con la intención igual de abordar ciertos contenidos en particular. Yo creo que más que cualquier cosa las voy a estar preparando en la marcha. Igual tengo de todas maneras preparado material introductorio, ¿ya? Para que si alguien se quiere ir preparando, mi interés es comenzar viendo procesos revolucionarios en Europa, ¿cierto? Para el cambio de régimen y ver todo lo que pasa con la historia occidental y las futuras democracias occidentales del siglo XIX, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, en adelante. Y bueno, ir finalizando, ¿no es cierto?, con los cambios a nivel mundial, ¿no es cierto? No tanto detenernos mucho en lo que es las guerras mundiales, ajá, obviamente, sino más que los cambios políticos, económicos y culturales como consecuencias de ello. Eh, También centrarnos o sea, harto en lo que es mitad del siglo XX, ¿ya? Lo que es el mundo bipolar, ¿ya? Eh, y también ir finalizando lo que es retorno a la democracia, ¿ya? Con todo lo que ello conlleva y si es que alcanzamos también con lo que es dictadura militar. Va, va a ir pasando los temas de acuerdo al orden del temario. Mira, mi idea es que del temario tú dices de la PAES.
o temario del Preu. No, depende. De todas maneras, veamos cómo estuvo, veamos cómo, qué resultado da el diagnóstico y ver en qué podemos profundizar. Profe, no entiendo mucho. Los otros días nos conectamos a historia igual o sería con usted. Depende de su disponibilidad, Martín, creo, ¿no es cierto? Que dice Martí. Martín. Por eso les comento y les vuelvo a recalcar que yo solo estoy el día lunes. Y como hay un horario, la gracia es que si están este día, o si quieran profundizar con otros profesores o ir conectándose con otros profesores para ver cómo hacen la clase, será materia de ustedes, po. Lo que no entiendo es que si todos van a ir a la par, no, no van a ir a la par. Por eso yo les estoy comentando de que como tengo un horario que es desde las 5 hasta las 7, mi interés es ver una hora, una materia en particular, ¿no es cierto? Ahondar, ya que tengo preparado con materias, o sea, con pizarra virtual, si es que alguno está familiarizado, así como lo vamos a trabajar tipo así como Academia Play, si alguno ha visto algún YouTube de eso, un video de YouTube. Y la otra hora, trabajar en la PAES, cómo leer las preguntas, ¿ya? Porque en mi experiencia personal, el principal obstáculo en la PAES de historia, bueno, además del pánico que se les provoca, es que no entienden bien lo que están leyendo. Entonces, algunos leen la mitad de la pregunta y se abalanzan enseguida a responderla. Y a veces no es lo que están preguntando. De hecho, el paralelismo, sí, mi obstáculo fue que me confundía. Sí, mira, de todas maneras, más que en mis tiempos era mucha más memorística, había mucha más fecha. Ahora, como tip, si alguien lo quiere y lo toma, contextualizarse. Hoy día ya no es necesario aprenderse la fecha en particular, sino que contextualizarse y así uno puede incluso deducir y terminar infiriendo cuál es la pregunta, o sea, la respuesta correcta. Por eso les estoy advirtiendo de esa manera. Y les vuelvo a recalcar que ese es mi plan en este horario. Trabajar una hora clases y la siguiente hora, ¿no es cierto?, cómo leer la prueba de historia. Ver cuáles son las, por así decirlo, las pillerías. Porque si bien, como les comento, el mayor paralelismo que yo le doy a la prueba de historia es como la prueba de conducir, la teórica. ¿Alguno la ha dado? Ya, la Cata dice que sí. ¿Alguien más? Supongo que, bueno, los que son mayores de edad, si es que la han dado, bueno, les recomiendo también darla. La independencia vial es fundamental también para el desarrollo cívico. Eh, es lo más parecido a la prueba de conducir, pues, chiquillo, en una aplicación. Sí, po, pero así como esa aplicación, igual como lo es puntaje nacional, lo mismo como es este mismo preuniversitario, la PAES está hecha con un banco de preguntas, po. Eh, y bueno, uno podría deducir entre que más practique, ¿no es cierto? eh, Más fácil se le hará, y sí, es cierto, pero podemos deducir de que no todos tienen las mismas habilidades, por lo tanto, por eso yo me quiero centrar en ciertas u otras peculiaridades con respecto a cómo poder abordar la prueba de historia. Pura práctica y saber el contexto de cada pregunta, exactamente como dice la Cata. Es pura práctica y saber el contexto, pero no solo práctica, sino que también saber leer, ¿ya? Las preguntas son súper capciosas, entonces, y las respuestas son mucho más, incluso, porque muchas se parecen o algunas no dejan de ser incorrectas, sino que otras son más correctas que las otras y esa es la que te están pidiendo, en verdad. Y ahí es donde muchos
caen. Eh, y así como la prueba de conducir, a veces la respuesta que parece más lógica no es la correcta, sino que es otra. Y eso, pues, ¿ya? Eh, bueno, habiéndoles dicho esto, de que yo voy a estar solo todos los días lunes, ¿no es cierto? Mi idea es que de las 5 a las 6 trabajemos lo que es materia y de las 6 a las 7 nos centremos solo en el manual de la PAES de historia y de cómo ir leyéndola. Obviamente en este manual de puntaje nacional va incluido todas las preguntas que están, las 200 y tantas que están del banco, creo. No son más, creo, de hecho. Pero al menos hay 250 en el manual, que nos va a servir para puro practicar, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, si alguno me quiere preguntar si les puedo compartir el manual, me encantaría, pero no puedo, no sé por qué. Está como protegido el, el documento. No lo puedo descargar, como que lo tengo que leer por una aplicación. Y ahora solo lo pude hacer por un enlace como para poder compartírselos, porque si lo compartía por la aplicación no me dejaba. Me salía que no podía compartir la pantalla. Bueno, desde mi experiencia en pruebas es mucho mejor hacer descarte, ya que si descartas la respuesta incorrecta será más fácil seleccionar la respuesta correcta referente a la pregunta. Claro, sí. Eh, como les comentaba, antes era distinto. Ahora, si bien ustedes no la tienen más fácil por el tema práctico, esto como de los castigos, la tienen más difícil por el tema de las habilidades. Y por eso ahora entremos, po, ¿ya? Entremos lo que tenemos que ver y cuál es lo que me interesa que nos centremos, ¿ya? Compartir pantalla. ¿Dónde estoy? Ya. Chiquillos, la prueba de historia se articula bajo tres ejes, ¿ya? Un eje de historia, un eje de formación ciudadana y un eje de economía. Ya los que tienen la experiencia de haberla dado ya saben de que la prueba en sí no es difícil, pero es bastante cansina, ¿ya? Yo creo que está a la par de la prueba de lenguaje, y eso que la prueba de lenguaje es un poco más pesada, po, ¿ya? Porque exige muchísima más comprensión lectora. Aquí uno tiene que también manejar contexto, conocimiento histórico, ¿no es cierto? Lo que otros llaman cultura general, eh, y también un pensamiento lógico espacial, ¿ya? Saber dónde uno está ubicado, porque hay preguntas de geografía. Profe, me surgió un problema y tendré que irme, dice Valu. No se preocupe, ya de todas maneras la clase va a quedar grabada, ya si es que quiere ver cómo nos vamos a ir desarrollando, ya. Vanessa dice que está escribiendo, no, ya, dejó de escribir. Eh, como les comentaba, pues, la prueba se articula bajo esos tres ejes, ¿ya? Un eje de historia, ¿ya? Que aborda varias unidades temáticas. Una de ellas es el cambio en el siglo XIX en Europa, América y Chile. Y dentro de ese mismo unidad temática encontramos cuatro subtemas, ya que son los principales postulados del liberalismo. Por lo tanto, como les comentaba, nos vamos a centrar obviamente en la primera hora, por ejemplo, en lo que son los postulados del liberalismo, ¿ya? Yo les voy a compartir de todas maneras los PDFs con la pizarra digital, el cual tendrá, o sea, tendrá todo el contenido que vamos a ir viendo en clase, ¿ya? También los impactos del surgimiento del Estado-Nación, ¿cierto? Los estados nacionales del siglo XIX, tanto en América como en Europa, ¿ya? Eh, lo que conlleva la independencia, ¿no es cierto?, de las emergentes repúblicas latinoamericanas, ¿ya? También nos vamos a centrar ahí lo que es historia de América Latina y el enlace que tiene con lo que es historia del siglo XX, segunda mitad. Si alguno está familiarizado también, porque preguntan en La Paz, ¿no es cierto?, el desarrollo, ¿cierto?, de las distintas dictaduras en América Latina y su relación con Chile. Eh,
Eh, también, ay, perdón. Otra unidad temática es Chile durante el siglo XIX, ¿ya? Lo que es la formación de la República, conlleva lo cierto, lo que es su formación, si se manejan, ¿no es cierto?, lo que es la historiografía de Chile, sus distintas etapas, eh, también lo que es la inserción de la economía chilena en el mundo del siglo XIX, ¿ya? Si alguno también está familiarizado con lo que es la historia del salitre, ¿ya? La guerra del salitre o la guerra del Pacífico, ¿cierto? También las transformaciones de la sociedad chilena en el tránsito del siglo XIX y el siglo XX, ¿ya? Todo lo que es la migración campo-ciudad, que conlleva, ¿no es cierto?, a lo que deriva, a lo que es la cuestión social, ¿ya? Y los inminentes cambios en la legislación eh, chilena, ¿cierto? Y lo que deriva también en los derechos de los trabajadores y la asistencia social. Eh, una tercera unidad temática también que es Europa, América y Chile durante la primera mitad del siglo XX. Ya lo que es lo que vamos a trabajar también es la crisis del Estado liberal, ya los populismos y los totalitarismos. Populismo, ¿no es cierto?, en América Latina, tanto de derechas como izquierdas, y los sistemas totalitarios en Europa, ¿cierto?, que conllevan a la crisis inminente eh, y a una Segunda Guerra Mundial. eh, ¿Cierto? El surgimiento del estado de bienestar. Más adelante también veremos cómo este es, ¿cierto? Relevado por el estado subsidiario. Eh, por último, por cuarta unidad temática, sería la segunda mitad del siglo XX, ¿ya? Tanto en Europa como en América, en Chile, obviamente. Lo que es el nuevo orden posterior a la Segunda Guerra Mundial, es decir, la Guerra Fría y, ¿no es cierto?, un mundo bipolar. Las características de la sociedad chilena a mediados del siglo XX, como cambio, ¿no es cierto?, y el inminente desarrollo de la clase media, obrera, o no podemos llamarla proletaria de por sí mismo. Eh, el quiebre en la democracia en Chile, ¿no es cierto?, las distintas versiones historiográficas, ya, si bien de todas maneras es un quiebre en la democracia, tenemos que considerarlo como una revolución de derecha, sí, pero revolución a fin y al cabo. Características también del modelo económico neoliberal, ¿no es cierto?, que caracteriza la segunda etapa de la dictadura del periodo militar en Chile, desde el 80 en adelante. La supresión del Estado de Derecho y las violaciones de los derechos humanos que conlleva, ¿no es cierto?, lo que es la dictadura militar en Chile, y no solo en Chile, también en América Latina, como por ejemplo lo que es la Operación Cóndor, chiquillos, eh, y cómo las distintas también repúblicas, en sus distintas transiciones a la democracia, encontraron formas de reparación a la sociedad civil, eh, y también en el proceso del reconocimiento ante estas violaciones de los derechos humanos, chiquillos, ¿ya? Que son temas sensibles de todas maneras, pero no dejan de ser sumamente interesantes, ¿ya? Tenemos un segundo eje de formación ciudadana, ¿ya? Que por un lado vamos a también trabajar lo que es la sociedad democrática, ¿ya? De todas maneras, los que están en el colegio esto lo deben estar trabajando, ¿ya? Que son las dimensiones de las democracias, cómo son, qué es la democracia, cómo surge, eh, en qué contexto, cuáles son sus características, cuál se diferencia la democracia actual con la anterior, qué es democracia directa, qué es democracia representativa, ¿no es cierto? Los tipos de voto, ¿no es cierto? Entre voto estamental, censitario, ¿cierto? Individual. Eh, por otro lado, también las características y el funcionamiento de la institucionalidad democrática en Chile y las oportunidades y riesgos de los medios de comunicación masiva y del uso de las nuevas tecnologías de información en un marco de una sociedad democrática. Y sobre todo ustedes, chicos, que son jóvenes y están viviendo todo lo que son las redes sociales y
el inminente fenómeno del deepfake, ¿cierto? Los videos falsos, la inteligencia artificial haciendo uso de esto, eh, etcétera, etcétera. Consulta. Cuando hablamos de la bipolaridad es por la Gran Depresión ¿A qué te refieres con esa pregunta? Sí, también el trigo fue importante en la economía chilena, Vanessa. Te comento al tiro el contexto. No, hablamos de de la bipolaridad del mundo post Segunda Guerra Mundial, es decir, un mundo capitalista versus un mundo comunista, ¿cierto? El mundo de de la OTAN y el mundo del Pacto de Varsovia, ¿ya? Que al final obviamente este sucumbe en 1990 con la caída de la Unión Soviética, ¿cierto? Y que hoy día, de todas maneras, podríamos hacer un análisis paralelo con lo que está pasando en la crisis con Rusia y Ucrania, ¿ya? Porque de todas maneras todavía hay un relato inminente, medio oculto, de que en la retórica Rusia todavía es comunista, cosa que no es así. Vanessa dice, el trigo también fue importante en la economía, ¿no? Sí, fue sumamente importante en la economía chilena. De hecho, Chile a mí personalmente me llama la atención porque no tiene no llegó a tener ese título por algún tiempo quizá, que el granero del mundo, porque sí, Chile fue uno de los máximos exportadores antes de exportar salitre de trigo. Y eh, ¿para dónde exportaba? En el contexto de la crisis, o sea, perdón, de la fiebre de oro en California. Eh, a los más gamers, si les interesa, este juego Red Red Redemption, que está ambientado en este lejano oeste, eh, el trigo que llegaba a toda California era trigo chileno. ¿Ah? Y además de que nosotros exportábamos trigo, también éramos el máximo exportador de cáñamo, ¿ya? Que es eh, la fibra vegetal de la planta de la marihuana. Consulta, ¿cómo se produjo o se inició un impulso a la reforma agraria? ¿En qué gobierno fue? Mira, es sumamente interesante esa pregunta, John. Mira, si bien quien terminó, ¿no es cierto? Eh, Impulsando, ¿no es cierto? Y aprobando esta reforma agraria en Chile fue Frei Montalva. eh, Mira, no te mentiría, de todas maneras hubo varios intentos antes, eh, ya que de todas maneras, si bien obviamente las clases más acomodadas y la aristocracia chilena le acomodaba que la sociedad o que el Chile de ese tiempo, ¿no es cierto?, fuera como lo era, medio feudal, sí habían intentos políticos por por modernizar la sociedad y por sobre todo, ¿no es cierto?, destruir esas dos imágenes, esas dos, ¿no es cierto?, eh, por así decirlo, instituciones que son el inquilinaje y el peonaje, po. Que eso fue lo que al final terminó borrando la reforma agraria de Frei Montalva, po. ¿Ya? Continuemos. Y por último, ¿qué vamos a ver? Sistema económico, chicos, ya el funcionamiento del sistema económico. Cómo funciona el mercado, ya oferta y demanda, ¿cierto? Plusvalía. Si es que tenemos tiempo, me gustaría de todas maneras centrarnos en algunas tesis económicas, ¿ya? De, por ejemplo, de un economista que es Enrique Dussel, si es que alguno no lo, si es que alguno lo conoce, y los factores que pueden alterar esta economía, ¿ya? Obviamente hablamos de la economía bajo el sistema neoliberal, ¿ya? Al menos que esa es la que rige, po.
Y eso, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos, por el momento? Estar abierta. La gracia es que la hicieran hoy día para que tengamos un, ¿no es cierto?, un diagnóstico de dónde están las falencias, po. De todas maneras, les comento, la próxima clase, ¿por dónde lo puedo ver? Te comparto al tiro el enlace, dame un segundito. Bueno, les vuelvo a comentar. Déjame prender la luz un segundo, que esto se oscureció. Mi interés es comenzar la próxima clase el lunes, en la primera horita, con eso, porque lo que leímos al comienzo, lo que es ilustración, ya todo lo que son los cambios que se dan en la sociedad eh, medieval, a fines de la Edad Media, ¿cierto? En esta Baja Edad Media, y en la transición. Después de la asistencia, por supuesto. Deme un segundito. Se lo comparto de nuevo. Ese es lo que me interesa la próxima semana, ¿ya? Vamos a ir de nuevo, de todas maneras, ahí cambiando un poco el tema bueno, el temario, estaré viendo, ¿no es cierto?, los resultados, para ver más o menos dónde me puedo ir. Esta clase comienza a las 6, comienza a las 5. Pero de todas maneras, eso, a las 5 a 6 vamos a ver materia y de 6 a 7 vamos a analizar a la PAES, ¿ya? De historia. Pregunta por pregunta, nos vamos a tomar el tiempo, vamos a contestar y dar las razones del por qué es esa respuesta la correcta, ¿ya? Y siéntanse toda la libertad también, chiquillos, de opinar en el chat, ¿ya? Esto es para ustedes, ¿ya? Y yo lo hago con mucho amor también. Todos los lunes, sí, todos los lunes en el mismo canal y en el mismo horario, por el mismo link, con el mismo profe. No, me llegó el horario. Bueno, yo le haré llegar a los administradores de que necesitan el horario nuevo, ¿ya? ¿Todo ok? ¿Alguna duda para que continuemos? Igual el horario está por Instagram, sí, sí, el horario está por Instagram. Bueno, igual mi intención es de que este horario no cambie, ¿ya? Por cuestiones laborales, esto a mí me acomoda y ya no cambió y no cambiará, po. No, o sea, la única forma que cambie es que me muera, pero esperemos que eso no pase. En el chat de WhatsApp, sí, también está en el chat que ustedes tienen como, como estudiantes. Hay que poner énfasis en el fascismo italiano de Mussolini. Depende, po, depende. Énfasis a qué parte del fascismo italiano. Porque el fascismo, si lo vamos a ocupar para la prueba, hay que entenderlo como una ideología política, ¿ya? Según me dijeron, apareció en la prueba. Sí, no, si todo va a aparecer. Por eso digo que vamos. Mi intención es que en una hora, de las 5 a las 6, nos dediquemos a ver en profundidad cada uno de esos temas. Eh, no sé, pues a ver, les voy a compartir a propósito de lo mismo, lo que la Cata pregunta, para que ustedes sepan cómo van a ser las clases. Miren, les comparto enseguida. eh, que no es precisamente lo que vamos a ver, pero así va a ser. Un segundo que ya no lo encuentro. Ya se los muestro al tiro.
Ya. Compartir y les comparto el tiro. Ya, mi idea es que las clases sean así, po, ¿ya? Si es que te responde algo. Vamos, esto es con respecto a lo que, por ejemplo, a lo que tú estás preguntando, ¿ya? Nos vamos a dedicar un tiempecito a analizar todo eso, pero de esta manera, ¿ya? Para que ustedes estén al tanto. Vamos a analizar cada uno de los factores que al final conllevan a lo que es la guerra en sí mismo, alianzas, ¿no es cierto? Cómo se distribuye esto en el mapa, ¿no? En el teatro, si lo hablamos en la jerga militar. Eh, Cómo se compone, qué elementos son importantes, cuáles son los movimientos, cuáles son las consecuencias, tanto a nivel demográfico, social, cultural, político, territorial, ¿no es cierto? Ahí respondiendo más o menos la pregunta de a qué se refiere la bipolaridad, ¿no es cierto? Ahí más o menos deberíamos responder esa pregunta, ¿no es cierto? Aquí con esta imagen. Eh, ¿Cierto? Consecuencias, etcétera, etcétera. Y esto se lo entregaré a ustedes después de clase, ¿cierto? Después de la horita, si es que lo alcanzamos a ver, si no lo seguimos viendo la siguiente clase. Y la siguiente hora trabajaremos solo PAES. ¿Todo ok? ¿Todo correcto? ¿Sí? ¿Alguna observación, alguna acotación, chiquillos? Yo soy materia abierta para los cambios, yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo que me alegro. Sí, fíjense, es más fácil de entender así y de todas maneras yo les puedo entregar esto en PDF. Los tengo, no sé si ustedes ya tienen un correo institucional de la fundación, así los puedo compartir por ahí y si no, se los hago llegar al WhatsApp, ¿ya? Así tienen materia también resumido, sí, también es más didáctico, lo tienen a mano de todas maneras, de formato digital y también ayuda a responder hartas preguntas, son súper sintéticos, chicos, lo hago con mucho cariño, ¿ya? Para los que estén interesados en dar en esta prueba, ¿ya? Eh, Aún no me entregan el correo institucional. No se preocupen, todo tiene solución en esta vida excepto la muerte, ¿ya? Entonces, espero no morirme durante el año. ¿Es mejor que los PPT con Biblia? Sí, po. Sí, mucho mejor. Y así yo también me entretengo haciéndolo, po. ¿Ya? Tengo muchísimas pizarras sobre todos los temas que vamos a trabajar. Así que de todas maneras las clases no van a ser fomes, po. Sí, van a ser bien, bien, bien dinámicas, bien movidas. Sí, po, entre más didáctico mejor. Y de todas maneras, mi interés también es que durante esa hora juguemos, po. No sé si yo creo que ustedes están más que familiarizados también con Kahoot. Sí, por supuesto, pues. Entonces, también vamos a trabajar en eso, tendrán sus premios, obviamente no de forma material, de manera simbólica. Eh, de todas maneras, cabe mencionarles que los que conocen o no conocen, la página puntajenacional.cl también entrega premios a los que practican mucho y sacan buenos puntajes en sus ensayos, ¿ya? Entonces ahí es casi como también la lotería, entre más juegan, entre más practican, más posibilidades hay de ganar. Me acuerdo que en algún momento estaban regalando un auto, si no, si no miento. Ahora, claro, ganar un auto versus ensayar muchísimo tiempo, ahí uno verá cómo vale la pena. Yo creo que sí vale la pena. Eso, po. ¿Ya alguna duda para que comencemos? ¿Se puede complementar las clases con ensayos PAES de puntaje nacional? Sí. Eh, los ensayos van a hacerlos desde también la fundación. Yo hago ensayos PAES en mi colegio con mis chicos a través de formularios Google. Eh,
Los invitaría, pero comprenderán ustedes, chiquillos, también de que la gracia es no sobrecargarlos, ya y que se agobien demasiado con tanto material y tantas cosas que hacer. También aprovechen un poquito de vivir, ¿ya? Todavía hay tiempo también. Eh, También otra cosa antes que se me olvide. Supongo que todos los que están acá, que son, ¿cuántos son? 20, más o menos. Más o menos saben más o menos qué quieren estudiar. Y si no, saben más o menos que es por el área de la humanidad, por algo están acá. Eh, no sé si les interesa, conversenlo ustedes. Ya, la Vane dice yo psicología. Que bueno, es una carrera muy bonita. Eh, no sé si les parece que en algún día nos tomemos, sé, po, 20 minutos, una media horita y les doy una pequeña orientación con respecto al tema de las carreras, cómo, cómo ver el tema de las postulaciones a las becas también que se vienen ahora, con el tema del formulario del FOAS, el formulario de acreditación socioeconómica, único de acreditación socioeconómica, y bueno, antes que nada tienen que tener el registro social de hogares actualizado, chiquillos. Y también, antes de que se me olvide, el día miércoles finaliza la fecha para la inscripción de la PAE si es que alguno de ustedes no está inscrito, ¿ya? Para que se inscriban, porque después de eso no van a poder inscribirse, po, para darla ahora a fin de año, ¿ya? Súper, me alegro. Ojalá que estén todos inscritos, po. No vayan no vayan a encontrarse con alguna sorpresa, ¿cierto? Eh, ya, pues, ¿alguna duda? Si lo del FUACE sería genial. El año pasado me costó un mundo hacerlo y probablemente se me olvide de todo. Sí, miren, si quieren, más adelante lo podemos ver porque eso se abre más adelante, creo que en octubre. Lo podemos ver, ya sin ningún problema. Yo me comprometo, esto lo hago, lo veo todos los años y no me va a tomar ninguna molestia tomarme unos minutos con ustedes, po, ¿ya? Para que sepan que tienen todo el apoyo de parte de todos nosotros también, ¿ya? Así que eso, po, ¿ya? Para que continuemos, ¿alguna duda, alguna observación, alguna pregunta, alguna queja, alguna felicitación? Me gustaría escuchar carcajadas porque estoy hablando solo, pero no, ninguna duda. ¿Todo bien? Súper. ¿Ya? Nos quedan 20 minutitos y quiero que, para que vayamos, para que cachen más o menos cómo es la prueba, pues los que no cachan y los que más o menos sepan y no hayan practicado antes, o si hayan practicado antes, sepan de que también hay otras formas de poder verlo. Y este manual yo lo encontré súper interesante porque es súper práctico en verdad, ¿ya? Vayamos al tema. ¿Dónde dejo de compartir? Lo voy a compartir para acá. Vamos. Ya, Ana, no te preocupes. Espero que no haya ningún problema. Esto es solo clase diagnóstica, siento me tira tarde. No, no es clase diagnóstica, ya hicimos evaluación diagnóstica, está en el chat. También, Emilia, les comenté cómo va a ser las clases conmigo los días lunes de 5 a 7. Y ahora vamos a ver cómo es la PAE. Les dije que la primera hora vamos a ver clases, la segunda hora vamos a analizar la PAES. De todas maneras, la clase está grabada y va a quedar a disposición de todos, po, por si la quieres ver también. Pero no, hasta el momento no hemos pasado materia y sí hicieron un formulario diagnóstico. No sé si lo puedes ver en el chat, si no te lo comparto de nuevo. Ya, ahí lo compartí. ¿Ya? Continuamos, pues, ¿ya? Que nos quedan 20 minutitos.
para que veamos más o menos, pues chiquillos, los que no la hayan visto, no estén familiarizados, o sea, su primera aproximación es con la prueba, para que veamos cómo vamos a trabajar la segunda horita del día lunes, ¿ya? Bueno, les comenté aquí, pues, las unidades temáticas, ¿no es cierto?, que el cambio del siglo XIX, eh, en Europa, América y Chile, Chile en siglo XIX, ¿cierto? Lo que es el proceso de formación de la República, ya lo que es patria, ¿no es cierto? Patria vieja, reconquista, patria nueva, ensayos constitucionales, ¿no es cierto? Y todo lo que deriva después en el proceso de la guerra, ¿no es cierto? La victoria conservadora y el periodo conservador y, ¿no es cierto? La famosa eh, constitución de Diego Portales, que no la hizo él, obviamente, pero le llaman constitución portaliana. Eh, Gracias, chiquillos, por compartir ahí el link eh, ahí con la compañera. Me parece muy positiva esa fraternidad. La idea nación también, chiquillos. Pregunta rápida. ¿Es lo mismo la nación que el Estado? ¿Alguien que se anime a contestar rápidamente? ¿La nación es lo mismo que el Estado? ¿Por qué no, po? De manera breve. No, es un conjunto. Ya, pero ¿cuál podría ser la diferencia entre la nación y el Estado? ¿O qué es un Estado y qué es una nación? Porque supongo que Cata dice no es un conjunto. Supongo que el Estado es el conjunto y la nación tampoco es un conjunto. Ya, sí, estamos ocupando conceptos que corresponden. Ya, sí. La nación es un conjunto de personas y el Estado son los que organizan y el Estado como la organización. Ahí la palabra organizan y organización. Y un Estado puede tener naciones dentro, sí, y una nación podría no tener Estado, Vanessa. Porque claro, ahí dices, un Estado puede tener naciones dentro, pero una nación podría no tener Estado. Es como la pregunta al revés. Creo que sí. Eh, ¿Cómo qué nación podría no tener Estado? Porque, por ejemplo, nosotros somos chilenos, tenemos la nacionalidad ya súper bien, súper bien. Claro, la nación mapuche no tiene un Estado mapuche. Claro, está el concepto de Gualmapu dentro de la cosmología mapuche, que es el territorio mapuche, territorio, ¿no es cierto?, con frontera. Pero ese territorio abarca tanto territorio chileno como el territorio argentino, pues. La nación es como lo que hace el país, por ejemplo, la cultura o la gente o el Estado es lo más político, por decirlo. Sí, más o menos, no está completamente correcto, pero tampoco incorrecto. Nación es cultura, Estado es política. Y así también. Sí, Vanessa, está bien, pero no es bastante simplista. ¿Ya? No, la nación no solo es cultura, ya también es identidad. Y hay incluso naciones que comparten ciertos elementos culturales, pero aún así se distinguen unos a otros, po, ¿ya? Este proceso es súper complejo, como el idioma, sí, el idioma es un tema cultural. Lengua y territorio también.
Miren, por ejemplo, un tema actual súper interesante con respecto al tema de la nación, el proceso identitario y todo eso, chiquillos, en términos de cultura y el desarrollo en general, y cómo en esto se han ido distinguiendo independientemente de que son la misma nación y comparten elementos, elementos en común, es la nación kurda, ¿ya? Porque están divididos en tres países, en Azerbaiyán, en Irán y en Siria. Si bien comparten el mismo idioma, en los tres países no se comportan de la misma manera. La nación, y claro, y ellos quieren el Kurdistán, po. Pero claro, no es ficticio en la imaginación. La nación, más que nada, no son las personas que comparten cultura y lengua, sí, también. Un ejemplo, miren, un ejemplo de una nación que no tiene Estado es los gitanos. Porque gitanos hay alrededor de todo el mundo, comparten ciertas tradiciones, lengua en común, como por ejemplo hablan romané, también hablan las lenguas locales. Por ejemplo, obviamente los gitanos que viven en Chile hablan romané y hablan castellano. Quizás no hablarán inglés, pero gitanos en Estados Unidos sí hablan romané, pero no hablan español y hablan inglés. Obviamente por cuestiones meramente, ¿no es cierto?, territoriales, por la necesidad de comunicarse. Disculpe, me perdí, soy extranjera y no sé mucho de historia de acá. Ahí no entendí la respuesta sobre los pueblos mapuche. ¿De qué país eres, Josefina? De República Dominicana. Wow, ya. Ahí es interesante también. Eh, Mira, las distintas repúblicas latinoamericanas se conformaron bajo la idea de un Estado unitario, ¿ya? Al menos posterior a la independencia, ¿ya? El caso chileno y el caso argentino son en particular, ¿ya? Porque se trataron de unificar, ¿no es cierto?, la nación a través de un discurso unificador que uniera a través de distintos aspectos culturales, pues, como por ejemplo la lengua. Por eso nosotros hablamos en Chile de Arica a Punta Arenas castellano. Hay cierta diferencia, pero de Arica a Punta Arenas se sienten tan chilenos, ¿ya? Hay ciertas peculiaridades, podemos decir, de que hay algunos que tienen sentimiento independentista, ¿no es cierto? Como por ejemplo ahí comentaron, ¿no es cierto?, la nación mapuche, o incluso, ¿no es cierto?, la población de algunas regiones, como en el caso de la región de Magallanes, porque tienen ciertos sentimientos independentistas, ¿ya? Por, ya por otros temas, otros fenómenos. No es por un tema también identitario, sino por un tema también quizás por un abandono de parte del gobierno central, ¿cierto? En esta lógica de que Chile es un país centralizado, po, ¿no es cierto? Todo administrado desde Santiago, la metrópoli. Eh, de que los mapuches, ¿no es cierto?, son un pueblo originario de Chile, al igual que en Argentina, y componen nuestra población, ¿cierto? Pero durante mucho tiempo Chile no reconocía la nación mapuche. De hecho, ahora está en un proceso de reparación, ¿cierto? Es por eso que ustedes, si se han fijado en los formularios, sale si es que ustedes se sienten identificados, ¿no es cierto?, con algún pueblo indígena que componen, ¿no es cierto?, dentro del territorio chileno. Sí, hay hoy día sí, porque existe hoy día un proceso de reparación, po. Así como también fue, ¿no es cierto?, con el proceso del retorno a la democracia, con los distintos tipos de reportes de las violaciones de los derechos humanos, como el REPIC o el VALEC, donde se reconocían estas violaciones y el Estado se tenía que hacer cargo, ¿no es cierto?, de reparar, ¿cierto?, estas violaciones, al menos a los familiares que estén vivos. ¿Ya? Eh, bueno, Estado y nación, chiquillos, no son lo mismo. Hay estados, ¿no es cierto?, nacionales y hay naciones sin Estado. En el caso chileno, nosotros somos un Estado nacional. Así nos configuramos. Nos configuramos en la lógica, ¿no es cierto?, post
Revolución Francesa, ¿no es cierto? La organización de los estados nacionales. Y así también nos organizamos durante el periodo de la independencia, inspirados, ¿no es cierto?, en esa misma lógica. Eh, y no es casualidad, chiquillos. Hay ciertas peculiaridades que todavía se conservan. Ya, no hasta el día de hoy, pero al menos hasta cuando yo vivía. O sea, cuando yo era más joven. Sigo vivo. Ya. Eh, entonces, claro, no es lo mismo. Eh, y para que lo tengan ahí en consideración, pues hay la mayoría de los conflictos que se están dando al otro lado del planeta tienen que ver, ¿no es cierto?, con este tema identitario. Puede haber una nación sin Estado, pero no un Estado sin nación. Exactamente, sí. De hecho, a ver, Fernanda, sí, delante ahí dijeron, pueden haber estados con muchas naciones, pero ¿existe algún estado que acepte que sea multinacional? Porque no confundamos multinacional o plurinacional con cosmopolita, ¿ya? ¿Pero alguno de ustedes conoce algún estado que sea plurinacional? Sí. ¿Y por qué Vanessa es plurinacional? Bueno, porque hay distintos pueblos en el territorio soberano boliviano, ¿ya? Hay distintos pueblos originarios. En el caso chileno, ¿no es cierto? Hay aymaras, quechua, ¿no es cierto? Mapuche, y distintos tipos de identidades, ¿no es cierto?, del pueblo originario dentro del territorio soberano chileno. De hecho, para su información, en el previo proceso constitucional fallido, ¿no es cierto? Se postuló la idea de convertir a Chile en un Estado plurinacional que reconocía distintas nacionalidades en su territorio. Pero ¿por qué Chile no? Porque así se configuró el discurso, po. Chile es un Estado unitario. En Chile nacen chilenos. Pueden haber distintas nacionalidades, pero esa categoría es de extranjeros. Miren, por ejemplo, hay otro tema sumamente interesante con este tema y que tiene que ver con temas constitucionales, ¿ya? Y que va de la mano también con el concepto de nación, chiquillos. A propósito de que ya estamos a 8 minutos, para que salga un debatito, tengamos un debate. Chiquillos, ¿ustedes vieron o saben de que hay una guerra, obviamente, entre Ucrania y Rusia, pero de que hay chilenos peleando allá? Independientemente del bando. O sea, yo la guerra es mala, la guerra nunca cambia. Ya, ustedes lo saben. ¿Vieron el reportaje que creo que salió en el Chilevisión o en el Mega? Ya, súper. Ya, entonces todos están familiarizados. Bueno, hay un reportaje ahí que hicieron sobre los chilenos que están peleando por el bando ucraniano. ¿Ya? Pero también hay chilenos que están peleando por el bando ruso. ¿Ya? Miren, más allá de lo que puede significar, porque ahí dentro de la retórica, esto se puede torcer mucho. ¿Ya? Ahí lo que está dentro del discurso, ¿no es cierto?, es la lucha por la libertad, ¿cierto? Por la identidad nacional y distintos tipos de otros elementos, ¿no es cierto?, discursivos, pero en términos prácticos, ¿no es cierto?, todo individuo que pelea una guerra que no le corresponde se transforma en un mercenario, ¿no es cierto?
un soldado a sueldo, y que no tiene nada de malo, es un trabajo, va allá del juicio valórico que se le puede entregar. ¿A qué voy con esto? A propósito de la pregunta anterior, donde ¿por qué en Chile, no es cierto, se reconoce, bueno, se reconoce que hay distintas nacionalidades, pero no reconoce que en el territorio soberano chileno existan varias nacionalidades, más allá de la chilena, ¿ya? Porque sí, reconocemos que hay colombianos, venezolanos, haitianos, pero ellos no son chilenos, po, son extranjeros, po. Eh, de que según la Constitución, no recuerdo en qué artículo, todo, todo con nacional, obvio, eh, que se haga parte o luche una guerra que no sea en territorio nacional, pierde su nacionalidad, pierde su ciudadanía. Y es interesante ese tema, porque ahí yo también me preguntaba qué tan informado se puede estar sobre ese tema. Sí, sí, porque existe el concepto, Catalina, de apátrida, que es una persona que pierde su nacionalidad, po. De hecho, no es una, no es un, no es traición a la patria, porque ahí hablamos de otro fenómeno que son, eh, por ejemplo, traición a la patria podría ser considerado dentro de lo que es terrorismo, ¿ya? O al- quizá de lesa humanidad, y hay otra categoría también. Pero sí se puede, en ese concepto no perderían la ciudadanía por tradición, sino por ser parte de una guerra que no les corresponde y prestar servicio a ellos. Lo dice la Constitución. Es interesante analizar ese tema, porque supongo que, según lo que sale en el reportaje, muchos se van a quedar allá, po. Pues, hicieron pololas, y supongo que harán familia y se sentirán ucranianos y vivirán en Ucrania, con sentimientos chilenos, extrañando a la patria, pero supongo que muchos volverán y no se darán cuenta de esto hasta el momento que tengan que votar, cuando se den cuenta que estarán inhabilitados para votar, po. Porque un derecho humano es la migración, pues nadie le puede prohibir la entrada a un país, po. Ahora, ¿qué es lo que puedes hacer dentro de un país, po, en la calidad de extranjero o de apátrida? ¿Ah? Así que, claro, es un tema sumamente interesante analizar. Ahí yo he estado incluso craneándome más o menos qué es lo que va a pasar y vamos a ver qué desenlace tiene, po, ah, cuando esto termine, ojalá pronto. Pero sí, no creo que nada traicione a la patria. Es un poco exagerado eso, po, y eso ya tiene, supongo que distintos tipos de penas, po, y supongo que con penas de cárcel, po. Eh, ¿Qué más? Ah, sí, y para ir terminando también, po, y las transformaciones sociales del siglo XIX en Chile, po, ¿ya? Lo que es surgimiento de la clase media, ¿no es cierto? La cuestión social, los cambios urbanísticos, chiquillos, también. Eh, ¿No es cierto? La legislación laboral también, la ley de la silla, la reducción de las jornadas laborales, chiquillos. El sistema de pensiones, que es sumamente importante también, como las mutuales. No entiendo esa pregunta. Porque yo creo que para tener derecho a voto, para restablecer al ciudadano, creo que el Senado le debe dar como un visto bueno. Sí, pero es que eso es bajo la Constitución. Ahora quizás uno puede dar una excepción ahora. Por eso yo creo que durante el reportaje, cuando el periodista le preguntaba si se consideraban mercenarios, ellos rotundamente decían que no. A pesar de que lo son, pues si te están pagando, hay un contrato de por medio. Más allá de lo valórico de la palabra. Ya si no está ni bien ni mal. Es. Eh, ¿Qué más? La tercera, ¿no es cierto?, los procesos económicos y políticos durante la primera mitad del siglo XX, ¿ya? Lo que es todo el desarrollo del proceso, o sea, de todo lo que es el modelo keynesiano, chiquillos, posterior a la crisis de 1929. A propósito de que alguien preguntó ahí que tenía que ver con la bipolaridad, pero no. Sobre el siglo XIX, estudió sobre los trabajadores que crean exactamente, sí, son consecuencias del modelo.
¿ya? Ante la crisis económica. De hecho, las mutuales son un ejemplo de asociación de clase. Sí, y es muy, muy buen ejemplo. Sí, y vamos a ver también a sociedades de socorros mutuos, etcétera, etcétera, que son distintos tipos de organizaciones, eh, ¿cómo se llama? Obreras, chiquillos, ¿ya? ¿Qué más? Y para terminar, pues, el orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial, por lo que es el mundo bipolar y la sociedad de Chile, ¿ya? Post, ¿cierto? Segunda mitad, dictadura en Chile y alcanzar a ver retorno a la democracia, pues. Eso y anclándonos con las preguntas del manual, ¿ya? Eh, yo he hecho la práctica, mo- mm, me toma más o menos media hora que veamos 5 preguntas analizadas a profundidad. Entonces, si cada hora de cada lunes vamos a poder analizar al menos 10 preguntas, ¿no es cierto?, a profundidad, po. ¿Sí? Lo que significa 40 preguntas promedio, espero, entre 40, ¿no es cierto?, preguntas al mes. Entonces, si somos bien constantes, yo estimo, en términos ya de probabilidades, de que nos vaya muy bien a la prueba y tengamos también otra actitud al enfrentarnos a ella. Porque, chiquillos, es una prueba, no es de vida o muerte. ¿Ya? Eso es lo primero que tienen que tener claro. Solo una prueba. No mide absolutamente nada más que quizás qué tan preparado estás en ese momento. ¿Ya? No mide si eres mejor o peor persona, si sabes más o sabes menos, nada de eso, ¿ya? Así que partiendo primero con esos chiquillos, de que tenemos que venir con la mentalidad de que queremos aprender, queremos, ¿no es cierto?, obtener un muy buen puntaje, pero también dándola también con conciencia, chiquillos, ¿ya? Y con la tranquilidad de que les va a ir bien. Y que dan lo mejor de ustedes, po, obviamente. Así que eso, po. ¿Alguna duda? Eh, ¿Observaciones? ¿Consultas? Cabe mencionarles de nuevo sobre el plan de llegar al resultado. Yo los mantendré informados, ¿ya? Vuelvo a mencionar, chiquillos, todos los lunes de 5 a 7, de 5 a 6 vamos a hacer clases y de 6 a 7 vamos a analizar la PAES, ¿ya? Nos vamos a entrar en ese más o menos en ese temario. El próximo lunes vamos a ver ilustración, todo lo que eso conlleva, ¿no es cierto? En cambios de mentalidad, conceptos importantes, etcétera. Profe, sobre la prueba diagnóstica nos llegarán los resultados, yo lo supongo. Todo muy bien, muy agradable, profe. Muchas gracias a ustedes, chiquillos. Ok, muchas gracias a ustedes. Y eso, pues, nos veremos el próximo lunes. Recuerden, el mismo horario, el mismo canal. Me llamo Julio Palominos. Cualquier duda, la escriben ahí por WhatsApp. Mi correo electrónico es julio, aquí se lo escribo, julio.palominos@imaginasonar.cl. Por si tienen dudas, recuerden que le estaré enviando pizarrones digitales, ¿ya? Eh, en formato PDF. Yo creo que me sale más fácil compartírselos con un link de Drive. Lo voy a pensar con el tiempo, tengo una semana. Así que eso, pues, ¿ya? Que tengan muy bonita semana y les vaya súper bien en todo y el fin de semana descansen, ¿ya? Cuídense mucho, chicos. Un abrazo y muchas gracias. Que comencemos todo muy bien. Así que mucho éxito. Cuídense. Chao, chao.